día, mis amados hermanos, Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel. Y dice así, mis hermanos: después de aquel día inolvidable en el cual el profeta Samuel trató en una forma muy especial a Saúl, hijo de Cis, Saúl pidió a su criado que se adelantara, siguiendo la instrucción del profeta Samuel, y se quedó con Samuel, quien le había pedido que permaneciera con él para que le declarara la palabra de Jehová. Hasta ese momento, Saúl no sospechaba absolutamente nada de lo planeado por Dios para su vida, pero confiaba en las palabras de Samuel, quien le había asegurado que las asnas de su padre ya habían aparecido, trayéndole así tranquilidad y confianza. Entonces aconteció lo totalmente inesperado. Recuerdan, hermanos, que hace 8 días les prediqué del momento cuando Saúl y su criado salieron porque se habían extraviado las asnas de su padre Cis. Y aunque él salió a buscar las asnas, realmente el Señor lo sacó por otro propósito, con otro motivo, que era que se encontrara con el profeta Samuel. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya lo había escogido a él para ser el rey de su pueblo, ¿verdad? Entonces él salió a buscar las asnas, pero Dios le tenía otros planes, ¿verdad? Y aquí el profeta Samuel le dijo: ya las asnas de tu padre ya las hallaron. Y eso le dio mucha calma, ¿verdad? Pero le pidió que se esperara, que despachara a su criado, que se adelantara un poquito, porque tenía que hablar con él la palabra de Jehová. Y entonces, como dice aquí, sucedió lo totalmente inesperado, hermanos. Samuel ungió a Saúl como rey de Israel y le dio 3 importantes señales para que viera la seriedad de su nombramiento. Lo ungió de repente. Samuel lo ungió por rey de Israel, pero también le dijo: tú vas a ver esas 3 señales, para que él pudiera ver la seriedad de ese nombramiento que le estaba haciendo el profeta Samuel. Primero, lo ungió con aceite, hermanos. Eso está en 1 de Samuel 10:1. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Qué precioso, hermanos, ¿verdad? La unción con aceite, mis hermanos, era literalmente un baño de aceite que se derramaba sobre la cabeza y descendía por todo el cuerpo, simbolizando el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del ungido. La redoma era un recipiente pequeño en forma de cántaro. Tenía la forma como de un cántaro, ¿verdad? Que se usaba para ungir. Se llenaba de aceite y con ese se ungía al rey en este caso, ¿verdad? Y también había redomas hechas con un cuerno de animal. También algunas redomas agarraron un cuernito de un animalito y lo convertían en una vasija, ¿verdad? Para poder ungir a la persona. Eso es la redoma. Entonces tomó Samuel una redoma y ungió a Saúl por rey de Israel. Tanto los sacerdotes, mis hermanos, como los reyes de Israel fueron ungidos con aceite el día de su nombramiento, ¿verdad? Y para eso podemos ir, por ejemplo, al Salmo 133,
donde nos habla del día que ungieron a Aarón, ¿verdad? Dice allí en Salmo 133, 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahí está comparando las reuniones entre hermanos, como esta que tenemos el día de hoy, hermanos, como un día de gran alegría, ¿verdad? Porque siempre cuando se ungía a un sumo sacerdote o a un rey, era un día de fiesta, era un día de regocijo, era un día en que todos celebraban, en que todos se gozaban, hermanos, y había una armonía preciosa en el pueblo. Entonces, por eso dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y lo compara con ese día cuando fue ungido a Aarón, ¿verdad? Pero aquí dice claramente cómo le echaron el aceite en la cabeza, descendió en su barba y luego por todas las vestiduras hasta el suelo, ¿verdad? Hasta el borde de las vestiduras cayó el aceite. Así es como se ungía al sumo sacerdote, pero también a los reyes. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Donde el rey David habla de ese día cuando Samuel también lo ungió a él, ¿verdad? Y él, claro, dice que Dios lo ungió. Dice ahí en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. También los reyes, hermanos, eran ungidos con aceite. Entonces Samuel ungió a Saúl. Seguramente Saúl fue el más sorprendido por la acción de Samuel, pero a través de las señales que recibió, Dios le mostró la seriedad de su nombramiento. Samuel no solo lo ungió, hermanos, le dio algunas señales que iban a suceder, ¿verdad? Para que él viera que era algo serio lo que estaba experimentando. Fíjense bien, las 3 señales que le dio Samuel fueron las siguientes. Primera, que encontraría 2 hombres junto al sepulcro de Raquel que le informarían sobre las asnas de su padre. Esa fue la primera señal, ¿verdad? Ahí está en el versículo 2, dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? La segunda señal fue que encontraría 3 hombres al llegar a la cima de Tabor, viajando hacia Betel para adorar a Dios, que le darían 2 panes. Fíjense qué interesantes, ¿verdad? Esas señales que le estaba dando a Samuel. Eso está en el versículo 3 y 4. Dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Fíjese qué interesante. Si te vas a encontrar 3 hombres, ¿verdad? Y te van a dar 2 panes y tú los vas a tomar de la mano de ellos. Y la tercera señal es que al llegar al collado de Dios se encontraría una compañía de profetas y el Espíritu Santo lo transformaría en un nuevo hombre. Al llegar, hermanos, allá
al collado de Dios se encontraría con la compañía de profetas. Eso está en el versículo 5 al 8. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, hermanos, vean ustedes, él le dio instrucciones bien claras, ¿verdad? Señales clarísimas de lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Y entonces, pues, Saúl se fue, y déjeme decirle, mi hermano, que todo sucedió. Todo sucedió tal como el profeta Samuel se lo había dicho, mis hermanos. Todo. ¿Por qué? Porque siempre lo que Dios dice sucede, mis hermanos. Todo lo que Él dice sucede. ¿Por qué? Porque Él es fiel, hermanos. Él nunca nos va a engañar. Él nunca nos va a hacer una promesa y no la va a cumplir. Él nunca va a anunciar una profecía y no la va a cumplir. Todo lo que su palabra dice, hermanos, es verdadero. Y nosotros podemos confiar plenamente en la palabra. Si la palabra lo dice, asegúrelo usted, hermano. ¿Sabe que si uno predica la palabra, uno puede hablar con autoridad, hermano? Con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo está respaldando a uno. No está diciendo a uno lo que se le ocurre a uno, o lo que uno opina, lo que uno piensa que va a suceder. Está diciendo lo que Dios dice en su palabra. Y Dios es fiel a su palabra, mis hermanos. Ahora fíjense bien, en el versículo 9 al 11 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dios le mudó el corazón, hermanos. Sí, porque para usarlo a usted, Él primero tiene que mudarle su corazón. Tiene usted que tener un encuentro con Él. Tiene que ser transformado. Pero como dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios necesita mudarnos nuestro corazón para que podamos servirle con toda fidelidad. Y eso fue lo que experimentó Saúl, hermanos. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Dice: por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Hermanos, ¿por qué dijeron también el hijo de Cis entre los profetas? ¿Y por qué otros dijeron: ¿y quién es el padre de ellos? ¿Quién es el padre de ellos?
Porque en otras palabras estaban diciendo, pues ¿cómo el hijo de Cis es el que ahora ya nos salió que es profeta? Y otros dijeron, ¿y su padre de ustedes quién es? Para que ustedes lo critiquen. ¿Quién es el padre de ustedes? Mis hermanos, me acuerdo de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando fue a Nazaret, que dijeron, pues ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no están aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? ¿De dónde ahora es profeta? ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús? Nadie es tenido en poco, ¿verdad? Sino en su propia casa, por los de su propia familia, por los de su propia casa. Lo menosprecian a uno, ¿verdad? Era para que ellos se hubieran sentido, hermanos, súper orgullosos de que uno de ellos era el Mesías, pero no. Todo lo criticaron, hasta lo quisieron matar ese día, ¿se acuerdan? Lo quisieron matar a Jesús, despeñarlo por ahí. Pero eso es lo mismo que le pasó aquí a Saúl, lo menospreciaron, ¿verdad? El hijo de Cis, pues como que es uno de los profetas. Mis hermanos, Dios es soberano y Él puede asignar como profeta a la persona que Él desee. La gente menospreció a Cis, el padre de Saúl, pero el hombre que preguntó por el padre de los que criticaban fue muy sabio, pues lo importante no es de qué familia venimos, sino qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Yo recuerdo, hermanos, una vez en Ensenada, conocí a una señora, ¿verdad?, que me dijo, ¿usted de dónde es? Me dijo, le dije, soy de Puebla. ¿De qué familia? Me dijo. ¿De qué familia? Le dije, pues de la familia Corte. Y me dice, ¿la familia Corte? ¿Quién es esa familia? Dice. ¿Quiénes son esos, los Corte? Yo creo que pensó que le iba a decir, yo soy de los Rockefeller, o de los Kennedy, o de los Fisher, o algo así, ¿verdad? Pero no, soy de los Corte. Y pues como nadie conoce a los Corte, pues dijo, pues no vale nada este señor, ¿no? Pero hermanos, no es su apellido de usted, es lo que Dios quiere que usted haga. Usted puede ser un gran instrumento, se apellide como se apellide, venga de la familia que venga, venga del país que venga. Dios puede hacer grandes cosas si usted está listo a servirlo con todo su corazón. Nuestro Señor Jesucristo también fue menospreciado, ya lo mencioné, ¿verdad?, por la gente de Nazaret, por ser hijo de José el carpintero. Profetizar significa traer mensajes de parte de Dios al pueblo. Estos podrían ser referentes a alguna situación que estuviera sucediendo en el momento de comunicarlos, o acerca de algo que sucedería en el futuro. Los profetas eran siervos de Dios, por lo que al profetizar, Saúl se identificó como uno de ellos, pues Dios así estaba mostrando a su pueblo que Saúl era su elegido para gobernar de acuerdo a su voluntad. Por eso permitió Dios que él también profetizara, y el Espíritu Santo fue el que lo hizo, hermanos, profetizar también a él, ¿verdad?, para identificarlo como un siervo de él. La discreción de Saúl ante las preguntas de su tío. Fíjate, dice la Biblia que entonces encontró a su tío Saúl. Y miren qué bonito que fue discreto, ¿verdad? Eso está en los versículos 14 al 16. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas,
mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Nada más le dijo, fuimos a preguntarle por las asnas y nos dijo que ya las habían encontrado. Pero no le dijo nada de que lo había ungido como rey de Israel. Se quedó calladito, ¿verdad? Fue discreto Saúl. El hecho de no descubrir a su tío lo referente a su reinado mostró la sabiduría de Saúl, mis hermanos, pues no le correspondía a él dar la noticia, pues ese era el privilegio del profeta Samuel. No tenía el por qué decir nada, hermanos. Samuel era el que iba a informar al pueblo. La discreción, hermanos, debe ser una de las cualidades del cristiano, especialmente en lo relacionado con su persona, pues la Biblia dice que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. ¿Verdad? Él ahí le pudo haber dicho, tío, ¿qué crees? Ya soy el rey, ya me ungió Samuel y ahora yo soy el nuevo rey de Israel. ¿Cómo la ves, tío? Pero no le correspondía a él decir eso, hermano. Él simplemente dijo, fui por las asnas y Samuel me dijo que ya las encontraron, tío. Eso es todo, ¿verdad? Hermanos, Samuel entonces presentó al pueblo su primer rey. El profeta Samuel hizo la convocación de que el pueblo se reuniera en Mizpa. Eso está en el versículo 17. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Una vez reunidos, el profeta Samuel les recordó lo que Jehová había hecho por ellos y cómo ellos lo habían desechado pidiendo un rey. Versículos 18 y 19, dice así la palabra, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Y enseguida, hermanos, Samuel explicó el proceso que se seguiría para dar a conocer al rey elegido por Dios. Este proceso se hacía seguido, hermanos. Se hizo varias veces en la Biblia, hermanos, este proceso de juntar a todas las tribus. Y Dios iba separando la tribu y luego la familia y así hasta que encontraban a la persona, ¿verdad? Dice allí en el versículo 19 al 21, ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Cuando llegó el día que lo iban a presentar, hermanos, le dio miedo y se fue a esconder entre el bagaje. ¿Qué es el bagaje? Pues las cosas que habían traído todos, ¿verdad? Para viajar, su ropa, sus maletas, sus bultos, los pusieron ahí por un lado y allá se fue a esconder Saúl detrás de todo el bagaje, hermano. Cuando ya lo iban a llamar, ¿verdad? Cuando fue llamado, dice que le buscaron, pero no estaba allí entre su familia. Al parecer Saúl tenía algo de temor y decidió esconderse entre el bagaje. Su temor no necesariamente muestra que era cobarde, sino que nos habla de una manera lógica de reaccionar de un hombre común ante un compromiso tan grande.
Hermano, yo nada más me imagino si de repente alguien llegara y dijera, ¿sabes qué, José Corte? Te hemos elegido como nuevo presidente de los Estados Unidos. Hermanos, ¿cómo? ¡Qué compromiso tan inmenso, tan grande! Yo también correría a esconderme allí entre las matitas, ¿verdad? ¿Cómo? Yo voy a tomar un puesto tan importante, tan grande, de tanta responsabilidad. Entonces es lógico que Saúl corrió y se escondió allí entre el bagaje, hermano, cuando lo llamaron, ¿verdad? Dios mismo informó al pueblo dónde se encontraba Saúl. Porque lo andaban buscando y no lo encontraban, y Dios les dijo dónde estaba. Versículo 22 y 23. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Muchacho, bien guapo era, hermanos. Dice la Biblia que era bien guapo, bien hermoso y altote, ¿verdad? Todos le llegaban aquí a los hombros. Y estaba bien alto, ¿verdad? Y ahí lo presentaron, lo pusieron enfrente de todo el pueblo de Israel. El profeta Samuel entonces, hermanos, hizo la presentación oficial. Primero, señaló a Saúl como el rey elegido por Dios, quien fue aceptado con gran alegría. Eso está en el versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Dijeron todos, hermanos, cuando les enseñó quién era, ¿verdad? Después dio a conocer al pueblo las leyes del reino y las escribió. ¿Cuáles iban a ser las leyes del reino? Y las escribió. Eso está en el versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Todo quedó bien, todo estaba bien, hermanos, organizado, ¿verdad? Y finalmente despidió a todas las tribus de Israel. Dice el versículo 26: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Finalmente, hermanos, el rey Saúl experimentó desde un principio lo mismo que todos los gobernantes del mundo experimentan. Lo mismo que todos los gobernantes. ¿Qué fue? Bueno, vamos a ver ahorita. Unos hombres le siguieron desde el mismo comienzo de su gobierno con lealtad, hermanos. Eran los hombres cuyos corazones Dios había tocado. Eso está en el versículo 26. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. O sea, desde el principio se llevó unos hombres con él, ¿verdad? Que Dios les había tocado su corazón. Dios nos llama a ti y a mí a apoyar a nuestros gobernantes, a orar por ellos, a pagarles nuestros impuestos con honestidad y ayudarles siendo ciudadanos ejemplares. Porque la palabra de Dios nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Qué clara es la palabra de Dios ahí en Romanos, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros, si hubiéramos vivido en ese tiempo, seríamos de los que fueron con él, ¿verdad? De los que Dios tocó su corazón y lo apoyaron desde un principio ahí al rey Saúl. Pero aunque muchos lo apoyaron, otros lo tuvieron en poco, hermanos. Otros lo tuvieron en poco. Fíjense, eso está en el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron presente. Mas él disimuló. O sea, se hizo como que no se dio cuenta, ¿verdad? De los que lo despreciaron, hermanos. ¿Cómo nos va a salvar este? Tristemente, muchas veces esto sucede no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel eclesiástico, hermanos. Muchos hermanos aman y apoyan incondicionalmente a su pastor todo el tiempo, mientras otros lo tienen en poco y lo combaten. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, porque yo sé que ustedes me apoyan 100%, hermanos. Pero hablo en general del pueblo de Dios, ¿verdad? Muchas iglesias, hay iglesias donde el pastor tiene su cuerpo de hermanos que lo apoyan y trabajan a la par con él, hermanos, y están siempre allí de su lado. Pero hay otros que lo están combatiendo, que no le hacen caso, que lo tienen en poco todo lo que él dice. Qué triste, hermanos. Así, el rey Saúl se convertía en el primer rey de Israel y comenzaba su gobierno experimentando las delicias y las amarguras del poder, pero equipado por nuestro Dios Todopoderoso con el Espíritu Santo y con el apoyo del pueblo de Israel y del profeta de Dios Samuel. Y esto a pesar de venir de la más pequeña de las tribus de Israel, la tribu de Benjamín, y de una de las más pequeñas de las familias de la tribu de Benjamín, porque así es como nuestro Dios trabaja. Así que, aunque tú no seas rico, ni poderoso, ni famoso, ni fuerte, ni sabio, ni influyente, etcétera, Dios te puede usar de una manera grande para su honra y gloria. Solo dile: Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer lo que tú me mandes. Te entrego mi vida y mi voluntad. Hermanos, qué precioso. Así se iniciaba, hermanos, la monarquía del pueblo de Israel. Así es como empezaba, hermanos, el reino de Israel. Que el Señor les bendiga.